Los hijos de Ogún no hacen Ifá. Esto fue una aseveración que me hizo un babalango, con todo el respeto del mundo, al cual yo le di una explicación de mi punto de vista. Ojo, una explicación de mi punto de vista. A mí me enseñaron a no tener criterio sobre el criterio de los demás, lo cual hay que respetarlo. Hablamos de hijo como figura paterna, en este caso, porque es Ogún, ya que es aquellos que nos guía, por tanto somos seguidores de Ogún. Esos términos no es necesario corregirlo porque realmente no hay ningún problema, no le hace daño absolutamente a nadie. En nuestra regla de Ocha, recuerden que vivimos prácticamente en los hombros de nuestros ancestros, algo que es beneficioso por un lado, pero también podría ser negativo. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a repetir y a repetir. El caso mío, en mi momento o en determinado momento, como muchos, pasamos por casas religiosas, estamos en una casa religiosa donde repetimos y aseveramos y damos la vida por lo que nuestro mayor dice. Eso no está mal, eso está bien, pero esto se termina convirtiendo en una regla y un dogma que mañana puede presentarse un poco problemático. ¿Por qué? Porque se debe a interpretaciones. Cuando nosotros basamos nuestra religiosidad a una interpretación, lamentándolo mucho, estamos borrando las huellas de un mensaje. Ahora, ¿dónde nosotros nos detenemos para decir que los hijos de Ogún o las personas iniciadas en Ogún no hacen Ifá? No. ¿Qué dice esta historia? Y quisiera narrarla, aunque muchos la conocen, pero quiero que lo veamos a profundidad. La historia dice de la siguiente manera, de que Ogún estaba siempre, vivía cercano a Orúmila, la casa de Orúmila. Y él notaba que Orúmila, en este caso, vivía bien y que siempre estaba limpio, bien vestido, siempre estaba presentable. Mientras que él, que trabajaba tan igual como Orúmila, no en la misma profesión, siempre estaba sucio. Un día le preguntó a Orúmila cómo hacía él, a qué se dedicaba él, o mejor dicho, no a qué se dedicaba, él lo sabía, que cómo podía ser Ogún para iniciarse en Ifá y elaborar Ifá, ya que no quería estar más sucio. Orúmila le dice que todo tiene su tiempo, que en su momento, así dice esta historia, que en su momento lo podría iniciar en Ifá él. Ogún seguía insistiendo hasta que Orúmila preparó todo el proceso de iniciación de Ifá. Este proceso de iniciación de Ifá, por supuesto que la historia habla de que Orúmila tenía que pedir autorización a Obatala, y hago comilla aquí, Orúmila tenía que pedir autorización a Obatala para poder iniciar Ogún. En pocas palabras, esta historia está poniendo todos los personajes en un solo lugar, en un solo pueblo o en un solo territorio. Entendamos o veámoslos de una forma. Obatala en ese territorio era el rey, el Olofin. Orúmila era el adivino y Ogún era perteneciente o el herrero de ese territorio. ¿Esto es descabellado? No es descabellado. Esto podía ser de una manera interpretado, pero de otra forma para poderle dar cuerpo. ¿De qué Ogún estamos hablando? ¿De qué Obatala estamos hablando? ¿De qué Orúmila estamos hablando? Sí es un temazo. ¿Por qué? Porque sabemos que estos representantes que se llamaron o lo llamaron o lo vieron como la reencarnación del Irumole vivieron muchas etapas, es decir, fueron muchas personas. Esas personas que reencarnaron morían porque no eran eternos y volvían a ser un niño, el cual venía en ciertas condiciones que representaba el Orisha. Yo no voy a caer en ese tema. Seguimos. Entonces, Orúmila le hizo Ifá sin pedir autorización a Obatala. Un día, por supuesto que cuando Ogún se hace Ifá, siendo su trabajo de herrero, sale de su confort, o sale no de su confort, sale de su trabajo cotidiano, pero se fabrica sus instrumentos y estos instrumentos eran de metal. No lo que es obvio, él fabricó su tablero de metal, fabricó su écuele de metal. Aquí me voy a detener. Entendemos que si vas a buscar una profesión, dice la lógica que tú te apegues a a los elementos de esa profesión. Pero bueno, la historia viene narrada de esa manera y Ogún empezó a practicar Ifá. Empezó a lanzar el ópele o el écuele, ¿verdad? Y esto, como era de metal, dice la historia que cae en el tablero. Muchos saben que, bueno, hay muchos que no apoyan que el ópele caiga o el écuele caiga sobre el opón Ifá, pero yo tampoco más acá en eso. Lo cierto es que hacía un ruido muy fuerte. Este ruido llamó la atención de Obatala, tanto así que dice que vivía cerca y Obatala escuchaba los golpes constantes del hierro con el tablero, del hierro con hierro. Obatala fue a indagar y al darse cuenta de que lo que Ogún estaba haciendo, Obatala le pregunta que en qué momento él es babalango para estar haciendo la actividad de Ifá o está practicando Ifá. Ogún responde que Orúmila le había hecho Ifá. Obatala se dirige a la casa de Orúmila,
preguntándole a Orunmila que cómo era posible y bajo qué autorización él había iniciado en Ifá a Ogun, que si él no se había dado cuenta que había cometido uno de los peores errores, ya que Ogun era el herrero y era aquel que proveía las armas para el pueblo. Que en el momento de que exista una guerra, no vamos a tener quien fabrique dichas armas, ya que él había cambiado su profesión de herrero a babalago. Orunmila, bajo esta exigencia de Obatala, o bajo este reclamo de Obatala, decidió ir a casa de Ogun y retirarle su hikini, o retirarle su consagración, su ifá, de forma de que él volviera de nuevo a trabajar la herrería. Ogun le preguntó que por qué hacía eso, y Orunmila le contestaba que era por decisión y orden de Obatala. Ogun, molesto, Ogun entró en furia, cogió su hacha o su machete, y se fue camino a Obatala. En el camino que el que se le atravesaba le quitaba la cabeza, hacía desastre. Bueno, lo cierto es que llegó todo manchado, de lo que sabemos, a la casa de Obatala. Obatala, a ver qué venía, sabía que venía con furia, venía molesto. Se le presentó a Obatala. Obatala le dice: recuerda que cuando tú me ves tienes que rendirme pleitesía. Y en el momento de que Ogun se acosta en el piso a rendirle pleitesía a Obatala, le pone el paño blanco y lo tranquiliza. Después de tranquilizarlo, le dice: Ogun, aquí el problema no es que te hayas iniciado en Ifá, aquí el problema es que tú eres más útil fabricando las armas que necesitamos todos nosotros para poder sobrevivir a las guerras o a los embates o a los combates. Si tú te dedicas a Ifá, nos dejas desprotegidos. Ogun entendió y se quedó tranquilo. Por supuesto que narré esta historia porque es que tengo que hacer énfasis en ella. Entonces, aquí vemos una de las tantas razones que se utiliza para justificar que los hijos de Ogun no se inician en Ifá, así como también Ogun en Irete Meiji lo llaman bruto, pero ya vamos para allá. Lo cierto es que cuando nosotros analizamos esta historia, realmente vemos que hay una justificación, entre comillas, del por qué no. Pero de por qué no hacer Ifá Ogun, o el por qué no la persona se debe dedicar a Ifá. Ahí es donde está la mayor de las preguntas. La pregunta más importante. Si lo vemos una persona en su Wofakan y Kofa Fun, por supuesto que tenemos que analizar si realmente es necesario iniciarse en Ifá. Viéndolo de nuestra perspectiva, donde nos regimos seriamente por lo que dice su mano de Orunmila, y por supuesto que nuestra práctica es muy distinta a la práctica AICC, que la respeto muchísimo, por supuesto, y le agradezco muchísimo, empiezas a notar que la decisión de vetar al hijo de Ogun es por interpretación, pero hay interpretaciones de forma y hay interpretaciones de fondo. El que hace una interpretación de forma no está mal, pero no es una palabra definitiva. El que hace una interpretación de fondo es perfecto, no está mal tampoco. Sin embargo, se puede utilizar como buscarle las 5 patas al gato para ganar dinero y ser señalado, porque esa es la otra, que piensan que iniciar a alguien en Ifá hace millonario a una persona. Bueno, por lo menos eso no pasa aquí, no sé en otro lado. Lo cierto es que tampoco la idea es contradecir lo que una rama religiosa ha impuesto a sus practicantes dentro de su rama. Muchos deben saber que existen babalaos prestigiosos, los cuales son hijos de Ogun, hicieron historia, entre comillas. No los conozco, los nombres de todos. Por supuesto, hay que ponerse a investigar y ser responsable haciendo un trabajo de campo, el cual no voy a hacer porque tengo otras ocupaciones, pero sí quiero dejar la interpretación, o mejor dicho, la interpretación de fondo, como también te voy a hablar de la variante de esta historia, de dónde vino esta historia. En la interpretación de fondo nos empezamos a dar cuenta de varias cosas que no coinciden. Primero, una vez que nosotros humanizamos todo esto, porque ese es el gran problema, cuando humanizamos, creemos que estamos hablando de vecinos. Ogun era vecino de Orunmila, Ogun era vecino de Obatala. Por eso te dice la referencia, que habría que ver si realmente vivía o de qué Orunmila estamos hablando, o de qué Obatala estamos hablando y de qué Ogun estamos hablando. Porque definitivamente no creo que Orunmila en todas las tierras se topó con Obatala. Entonces nos enseñan que Orunmila caminó las tierras, las diferentes tierras, nos enseñan que Orunmila no estuvo en un solo lugar, pero a su vez nos ponen como dogma o como regla una historia donde prácticamente me estás diciendo de que Ogun pasaba por la casa de Orunmila. Entonces entendamos que esto es humanizar. ¿Humanizar por qué? Porque terminan siendo mitos.
Pero lo peligroso de los mitos son las interpretaciones. Vuelvo y lo repito. Ahora, si nos ponemos a ver una realidad, es que el otro sí nos está hablando de tener mucho cuidado con la profesión que la persona va a tomar. Eso lo va a ver escrito también en otros lados. Tener mucho cuidado con la persona a la cual este otro se le fue revelado, sea hijo de Ogún o no sea hijo de Ogún. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta persona puede llevarla sin querer a tener una práctica que no le corresponde. Y no le corresponde no porque no la merezca, no le corresponde es porque no la necesita, porque su misión es otra. Señores, no todo el mundo es babalago. No todo el mundo se va a iniciar en IFA y no porque somos los elegidos por Olofin o los Tumares, Dios mío, no. Es porque todos tenemos una misión distinta. Entonces IFA está indicando en este otro que tenemos que prever que la persona dedicándose a alifismo, dedicándose a la práctica de IFA, no va a lograr lo que quiere lograr. Que se utilizó a Ogún como ejemplo. Mira, yo creo que la historia lo dice muy claro. Tiene que existir una justificación de por qué él no. Y si nos vamos a la justificación de la historia, obviamente necesitaban a Ogún para la fabricación de armas. Y si se dedicaba a otra cosa, lamentándolo mucho, iban a quedar expuestos. Entonces, ¿qué quisieron decir con la creación de esta historia? Pudieron estar hablando, por supuesto, digo pudieron porque no puedo ser, no tengo 5 vidas, pudieron estar diciendo que prestaran muchísima atención con la actividad que la persona quiere cumplir. Fíjense que uno quería ensuciarse más su ropa trabajando en la herrería y quería trabajar lo que trabajaba Orunmila, que siempre estaba bien vestido, siempre estaba limpio, porque ni siquiera bien vestido, limpio, y esto le garantiza, y a su vez le garantizaba una estabilidad económica. Ahora bien, fíjense, si nos tenemos que preocupar más de fondo, también nos damos cuenta que sí se hizo IFA, tuvo una iniciación de IFA. Fue iniciado por Orunmila. No creo, como te dije, que Orunmila tenía que pedir permiso para hacer IFA a Obatalá. Porque entonces tendríamos que aplicar que toda aquella persona que sea hija de Ogún tendría que bajar, como hablamos nosotros en nuestra regla de Ocha, el caracol de Obatalá para pedir la autorización. Y Obatalá va a tener más disposición y decisión que el mismo Orisha que te rige como hijo de Ogún. Entonces tenemos por ahí algo que anótalo. Entonces para mí el hijo de Ogún sí hace IFA. Para mí. Y respeto todos los criterios. Por favor, si tienes un criterio distinto, no te preocupes. Sal de este video, no hay problema. Mi idea no es caer en una discusión para poder discutir y entrar en la energía de Ogún. Tienen que haber por lo mínimo 2 personas. Y en mí no vas a conseguir a alguien con quien vas a discutir. ¿Ok? Y otra cosa, ten delicadeza con los comentarios. Aunque a mí, gracias a Orunmila y IFA, han sido muy agradecidas las personas y valoran lo que yo hago sin ganar nada, porque esto a mí no me da nada. Entonces, y no hoy tengo números telefónicos para que me llamen para consulta. Ninguna de mis redes se han dado cuenta de eso. Ahora, no pongas comentarios feos porque acuérdate que hay niños religiosos, hay niños que son seguidores de nuestra religión y es triste que ellos aprendan una forma negativa de crecer en la sociedad, ¿entiendes? O de comunicarse con otros. En fin. Entonces, Ogún para mí se hace IFA y esto no me está quitando la autoridad, o sea, no le está quitando la posición a que los hijos de Ogún hagan IFA. La otra vertiente que hablamos nosotros en nuestra regla de Ocha es de lavar santo, simplemente recibir los íconos. Estos íconos se reciben sin ninguna iniciación. Y entonces de esta manera sí se puede hacer IFA, incluso lo tenemos en el último Ogunda Meji, sin ninguna historia que lo avale, pero tenemos que sí se puede iniciar IFA la persona siempre y cuando lave santo. Cosa que tampoco está justificada en ningún lado, con todo el respeto del mundo. ¿Sí? No, o sea, no es en Ogunda Eji no se puede atender lo que está justificando que sí. Entonces, o es sí o es no. Porque aquí el problema no es si te inicias en Ogún, porque es tu propio orisha el que decide en dónde te inicia, con qué orisha te vas a iniciar. Y siempre vas a necesitar la competencia del orisha que tú sigues. ¿Ok? Entonces, nos vamos ahora a otra vertiente, que es la vertiente de Ogunda Akete. Eso sí no está en nuestra regla de Ocha. Ogunda Akete. Que es donde Orunmila inició a Ogún. Y Ogún se hizo grande en sus batallas, siguiendo la iniciación que se le realizó a Ogún. Por supuesto que lo importante era el agradecimiento. Y si de agradecimiento hablamos, nos vamos para Irete Mechi.
perdón, nos vamos para el mismo Otun y Dosa Okunda, en donde la vertiente dictada a nivel indígena, a nivel de Yoruba, habla también lo mismo, pero en este caso Orishanla, que es Obatala, le insistía a Orunmila, perdón, que iniciara Ogun. Entonces fíjate el cambio que hubo, pero un cambio que hizo daño por la mala interpretación desde un punto, no, mala interpretación, no, perdón, por la forma de interpretación de algunos babalagos, ¿ok? Entonces, le insistía que iniciara a Okun en Ifa, a Orunmila, y Orunmila no lo quería hacer porque sabía o veía que Okun no iba a ser agradecido. Entonces el problema estaba en ser agradecido, en cómo te iba a pagar, si te iba a pagar bien o te iba a pagar mal. Un mal que vemos nosotros no solo en los hijos de Okun. Hay muchas personas que tú puedes iniciar como babalagu, incluso en la Ocha, lo puedes iniciar o hacer cariocha, ser santo en nuestra cultura, y ellos no te van a pagar bien, ¿me entiendes? O sea, y viceversa, padrinos también que pueden tratar mal a su ahijado o no pagar bien la fidelidad o lo estable que es el ahijado con él. Entonces, ¿sabe? Aquí no se trata solo de eso. Aquí no se trata de quién es tú, como ahora lo llamamos Orisha la Battery. Aquí no se trata de eso. Fíjate que los hijos de Changó tienen una condición sine qua non y por eso cuando tú investigas, bueno, pero ¿por qué vino esto de los hijos de Changó? Y es que los hijos de Changó después de la iniciación de Changó no pueden tener más ningún tipo de iniciación. Entre comillas también, porque eso es excepciones y linajes y no podemos globalizar, encerrar en una sola tierra o en una sola casa, un solo linaje, una sola familia, los conocimientos de nosotros. ¿Ok? Pero ya eso es otro tema. Es otro tema para otro momento. Seguimos con Ogun, cuando Ogun se inició en Ifa. Y nosotros tenemos innumerables historias que hablan que el Agó de la historia, el personaje de la historia, era hijo de Ogun. Así lo dicen nuestras propias literaturas. Entonces, creo que es momento de dejar de imponer o tratar con nuestra propia literatura, no nosotros, sentarnos, leer, ver y analizar. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que necesitan iniciarse y por ser hijos de Ogun lo dejan apartado a un lado. Ah, no, que el hijo de Ogun no aprende. Irete Mechi. Es bruto. Señores, mire, yo les voy a decir algo y se lo voy a decir honestamente. Si ustedes se sumergen en el hermoso mundo de Ogun, se darán cuenta que es el Orisha, con respeto a todos, más inteligente que puede existir. Aquel que puede transformar un pedazo de metal y convertirlo en una obra, eso no, o convertirlo en una figura, o en un arma, o en un objeto, eso no es de bruto. Cuando ustedes hablan de Ogun, hasta incluso por estos medios, tenemos que agradecer lo que tenemos hoy en día, en cómo me comunico contigo. Si nos vamos hoy en día con tanta información que existe, hemos entendido que hay mitologías de Ogun, donde fue aquel primero que visitó este espacio, el que vino a este plano, el único que consiguió el camino entre Icoleorum e Icoriaye. Si hablamos de Ogun, tendríamos que ver más allá del significado de la brutalidad. La brutalidad es vista como la ira cuando se quiere hablar de Ogun. Y no se trata de una ira que no tiene sentido. Se trata de una ira que no se controla. Que sería cuando mucho uno de los pocos defectos de Ogun. Pero un hombre estratégico, o un orisha tan estratégico, si nos vamos a la vida del orisha y no hablamos del irumole, si un orisha es tan estratégico para vencer y haber vencido cada una de las batallas, eso ya lo caracteriza como un orisha extremadamente inteligente. Aunque no debemos humanizar o estas cualidades llevarlas a sus hijos, porque todos nosotros somos distintos. Ay, si yo pude haber elegido el peor orí que hay en el cielo y soy hijo de un batalá. Él pudo haber elegido, por ejemplo, alguien pudo haber elegido el mejor orí que hay en ese momento y es hijo de Okun. Entonces no podemos encerrar a Okun en una mala interpretación de una palabra en este caso. Ahora que las personas bajo el otro Irete Mechi tiene que aprender, estudiar y dedicarse, es otra cosa distinta. Que el ejemplo fue utilizado Ogun para otra cosa, como pudieron haber utilizado el ejemplo de un Batala. Ahora bien,
vámonos a la inteligencia. Entonces, digámosle que Obatalá, en la equivocación que tuvo con Afín, con Abuken, con digamos, los albinos, los jorobados, las personas deformes, lo convierte en que sus hijos son brutos. No, la brutalidad que se habla de Ogún es una brutalidad que existe dentro de todos nosotros. Porque yo no soy hijo de Ogún, pero cuando a mí me sacan de mi camino y logran desestabilizarme, obviamente como ser humano yo voy a responder. Probablemente yo tenga un tope para esa respuesta. Es decir, puedo llegar a convertirme un poco violento hasta cierto punto que despierto, bajo mi ira y entro en raciocinio y no sigo afectando o no sigo el proceso de ira o de rabia que llevo por dentro. ¿Qué pasa con los hijos de Ogún? Que los hijos de Ogún, para llegar al raciocinio, una vez que tú los sacas de sus casillas, es difícil y ellos tienen que trabajar en su carácter. Pero eso no lo hace bruto. Son extremadamente inteligentes. Y si lo queremos llevar a las características del orisha, cosa que no estoy de acuerdo, yo digo una cosa es ser seguidor y otra cosa es querer tener las cualidades y las características del orisha. No existe tal cosa. Que yo digo que el hijo Oshun, en su característica como humano, hay cosas que se comparten por ser seguidores. Es como cuando, por ejemplo, yo hablo, muchos dicen, o que están escuchando la voz de mi padre, porque en mis genes están los genes de mi padre. En mis genes espirituales están los genes espirituales, si lo quieren ver, si no lo quieren, no lo crean, no hay problema, están los genes espirituales de los seguidores de Obatalá. Y por supuesto hay características que van en el subconsciente o en la conciencia no local que van a salir automáticamente sin poderlo controlar conscientemente. O sea que mi conciencia no lo va a poder controlar. Entonces no podemos decir que los hijos de Ogún son brutos porque ese es el otro argumento que no van a aprender Ifá. No, señor, eso es tremendo error. Los hijos de Ogún son tan importantes y tienen que ser tan respetados que si tú supieras y profundizaras un poco a Ogún, te dieras cuenta que, digo hijo porque ya se lo dije anteriormente, que sus capacidades de creación, su capacidad de análisis, su capacidad de estrategia son muchísimo mayores que algunos otros seguidores. ¿Ok? Por otra parte, hay que dejar claro esto. No se trata de que salgas corriendo por un criterio de un babalago que simplemente está frente a una cámara diciéndote esto. Se trata de que tú profundices lo que yo estoy hablando, de que tú lo estudies, tú lo busques, tú lo veas, tú lo analices. Si no estás de acuerdo, si tu mayor no está de acuerdo, respeta a tu mayor y sigue la línea de tu casa. Pero no lo hagamos como una regla para todo el mundo. No sigamos repitiendo y repitiendo lo que otros dijeron en su momento. Ahorita hay suficiente información. Información que puede servir para respaldar o incluso para acabar con estos tipos de mitos. ¿Me comprende? Y para terminar con esto, si eres babalago, te voy a preguntar algo. Las iniciaciones más importantes para nosotros en Ifá, la presencia de Ogún es clave. ¿Por qué lo crees? ¿Por qué crees tú que es clave? ¿Por qué no otro orisha? ¿Por qué Ogún? Entonces, hazte todas estas preguntas también para que puedas responderte o puedas tratar de permitir que entre otra información más allá de lo básico que está ahí a la vista. ¿Ven? Lo básico que está ahí no va o podrías en este caso tronchar el camino a una persona. Ahora, todos hacen o todos tienen que iniciarse en Ifá. No todos lo necesitan. Van a hacerlo en alguna vida lo harán. Pero en este momento que estás viviendo, no todos necesitan iniciarse en Ifá. Y eso sí lo habla nuestro doctor. Precaución, precaución. Pero no por un orisha. Que el orisha sea utilizado, ni modo. Es parte del ejemplo. Pero las precauciones son las que nosotros tenemos que rodear o tener en cuenta en el momento de la decisión. No soy ni seré quien dicte una regla. Pero sí les pido que no se queden solamente con lo que han escuchado en este momento o lo que alguien con la oportunidad de tener cierta influencia en un gran grupo de religiosos hizo como regla.
¿Ok? Espero que esto te sirva. Discúlpame si no compartes conmigo la idea. Te la respeto. ¿Me entiendes? En definitiva, todos tomamos una decisión. Mi fa es el que decide en el momento de hacer cualquier iniciación. Bendiciones a todos y por boya y bochiche.